La unidad número 2 se trata de toda la teoría de conjunto. Recordemos que un conjunto es una agrupación de elementos que tienen características similares. Y un subconjunto va a ser un conjunto que queda contenido dentro de otro conjunto. Vamos a ver dos formas de notar nuestros conjuntos numéricos o conjuntos en general. La primera forma va a ser denotados por extensión. Recuerden que extensión viene de extender, es decir, de expandir. Yo necesito, para denotar un conjunto por extensión, indicar todos los elementos de mi conjunto. Absolutamente todos. Por ejemplo, si A es el conjunto de los números naturales, que se encuentran entre 2 y son menores o iguales que 7. O sea, mayores estrictos que 2 y menores o iguales que 7. ¿Cómo vamos a armar nuestro conjunto escrito por extensión? Primero dijimos que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Sus elementos quedan encerrados entre llaves y siempre separo elemento entre elemento con un punto y coma. Mayores que 2, números naturales. El 2 no lo puedo tocar. Voy al mayor que 2, que sea número natural. 3, punto y coma 4, 5, 6, y dicen menores iguales a 7. ¿Qué significa esto? Que al 7 lo puedo tocar. No sigo más, cierro llaves y ahí terminé de escribir mi conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A? Es el conjunto formado por los elementos naturales que son mayores que 2 y menores o iguales que 7. Vamos a hacer otro ejemplo para escribir nuestro conjunto por extensión. Ahora el conjunto B es el conjunto formado por los números enteros que son potencias de 2 menores a 60. Números enteros, podríamos tomar el 0, los números negativos, los números positivos. ¿Qué características tenían los números enteros? Que no tienen parte decimal o la parte decimal, dicho de otra forma, vale 0. Números enteros potencia de 2. Recordemos las potencias de 2. Por ejemplo, yo voy a tomar un solo número negativo, una sola potencia negativa, y después voy a seguir con las demás potencias. 2 a la quinta y 2 a la sexta, por ejemplo. 2 a la menos 1, las potencias negativas que hacían, nos invertían la fracción o el elemento y lo elevaban a la potencia positiva. O sea que esto sería un medio a la 1 que nos va a dar un medio. Todo número a la 0 es 1, todo número a la 1 es la misma base, 4, 8, 16, 32, 64. Fíjense esto, si nosotros tomamos potencias negativas, las soluciones, o sea, los resultados de esas potencias nos dan fracciones. Y si nos dan fracciones, esto, un medio es lo mismo que 0,5, es un número decimal. Si es 0,5 tiene parte decimal, por lo tanto no es un número entero. Esta potencia no la tomamos. ¿Cuáles son las potencias de 2, cuyos resultados son enteros, menores a 60? Voy a tomar 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 no lo puedo tomar porque es mayor a 60 y no menores como me está pidiendo el enunciado. Ahora armamos nuestro conjunto. Primer potencia 1, 2, tercer elemento 4, no me olvido que separo con punto y coma, 8, 16 y 32. Y cerramos las llaves para indicar que ahí termina nuestro conjunto numérico. Ahora vamos a escribir nuestros conjuntos por comprensión. Comprensión viene de comprimir. ¿Qué significa? Que queremos achicar, no queremos indicar absolutamente todos los elementos, sino que queremos escribir las características de nuestros elementos. Siempre usando notación matemática. ¿Cómo vamos a escribirlo? Vamos a hacer los mismos ejemplos que hicimos recién.
A es el conjunto de números naturales más grandes que 2 y menores o iguales que 7. Arrancamos. Nosotros sabemos que A es el conjunto. Ahora tenemos que indicar que es el conjunto formado por los elementos. Como no sabemos qué elementos estamos trabajando, le damos un nombre general. Ese nombre genérico va a ser X. Podemos usar, obviamente, la letra que nosotros querramos. Por ejemplo, podríamos haber usado A, que no hay ningún problema, pero por notaciones generales siempre usamos X, igual se puede cambiar. Quiero el conjunto de los elementos tales que, tales que me indican que todo lo que esté a la derecha van a ser las características que tienen que cumplir mis elementos para que formen parte del conjunto A. Primer característica, yo quiero que los números sean naturales. Siempre la primera característica es indicar el conjunto numérico al que pertenecen. ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo que decir que este elemento X tiene que pertenecer al conjunto de números naturales. Revisen y recuerden todas las notaciones que escribimos en las carpetas en las clases presenciales, y si no, también están en el cuadernillo en la primera hoja. Quiero decir que X está en los naturales. Indico el conjunto de naturales, y para decir que X es un número natural, usábamos la notación de pertenencia. Pero no me alcanza, acá solamente escribí que el número es natural. Ahora tengo que agregar las otras condiciones. Son más grandes que 2. Para decir que hay otra condición, agregábamos la I, con notación matemática siempre, y ahí indico que esos números, ¿qué números? Los X, son más grandes que 2 y esos números son menores o iguales a 7. Dijimos que estas dos características las podíamos agrupar en una. A es el conjunto de los elementos que son naturales y que se encuentran entre 2 y llegan hasta el 7 y podemos tocar el 7. Ahí teníamos escrito el mismo conjunto de dos formas diferentes. ¿Qué no nos tenemos que olvidar? Que todo lo que se encuentre hacia la derecha de nuestro tanque son las características del conjunto. Primer característica, el conjunto numérico al que pertenecen. Segunda característica, acuérdense que podemos tener muchas más, son las condiciones o extremos. Pero siempre necesitamos escribirlo. Lo podemos escribir como lo hicimos en la primera parte de la, o usando las dos características de las condiciones agrupadas. El segundo ejemplo que habíamos escrito por extensión era el del conjunto B, que era el conjunto de números enteros, potencias de 2, menores a 60. Ahora lo vamos a escribir este conjunto por comprensión. No me olvido de indicar el nombre del conjunto, abro llaves porque estoy trabajando con conjuntos, y empezamos con nuestras condiciones. Primero vamos a indicar que queremos el conjunto de elementos que cumplan ciertas características. El conjunto formado por los elementos que cumplen, ¿qué características? Primer característica, conjunto numérico. Quiero que mis números sean enteros. Mis números son enteros. Ahí dice exactamente eso. Quiero que mis números sean enteros. También quiero que sean potencias de 2. ¿Quiénes quiero que sean potencias de 2? No me olvido de agregar el i, porque cada vez que agrego una característica nueva, le agregamos el i. Quiero que mis números, o sea, mis números x, tienen que ser potencias de 2. Por eso lo escribimos de esa forma. Y me falta una porque no me alcanza. Acá me está diciendo que esos números, esos x, son menores a 60. O sea que x es menor a 60. Siempre que nosotros indicamos una condición de mis elementos, tengo que asociarlo con el elemento. ¿Con qué elemento? Y con el elemento que yo le di el nombre cuando lo formé. Mis elementos, que los voy a llamar X porque son genéricos, son enteros, son potencias de 2
y son más chicos que 60. Siempre que indico una característica, las relaciono con el elemento. Y acuérdense que esto también está escrito en la teoría que estuvimos viendo, que las potencias las escribíamos de esta forma. X igual a 2 a la n cuando era potencia de 2, 3 a la n cuando era potencia de 3, 4 a la n si era potencia de 4 y así sucesivamente. Y los múltiplos, tenemos que diferenciar potencias de múltiplos. Los múltiplos eran 2 por n, acá la n es una potencia y acá está multiplicando. 2 por n cuando es múltiplo de 2. 3 por n cuando es múltiplo de 3 y así sucesivamente. Si el número era par también lo llamamos 2n y si era impar era 2n más 1. Resolvemos un ejemplo más de cómo lo vamos a escribir por comprensión. C es el conjunto de números enteros que se encuentran entre menos 5 y 7, inclusive. Esto significa que vamos a tomar los extremos. Comienzo. C es el conjunto formado por los elementos que cumplen ¿qué condiciones? Primera condición. Esos elementos son números enteros. Esos elementos son números enteros. Y se encuentran entre menos 5 y 7 inclusive. Cuando era inclusive, tomábamos el menor igual o mayor igual. Siempre acuérdense que esto tiene que estar, esto va a estar siempre. No me olvido de escribirlo, ¿por qué? Porque me dice cómo son mis elementos, cómo se llaman mis elementos. Mis elementos se llaman X, ¿y qué pasa con esos X? Cumplen condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué características? Todas las que se encuentran a la derecha. Primer característica que tengo que tener en cuenta es el conjunto numérico con el que estoy trabajando. Si yo no indico el conjunto numérico con el que estoy trabajando, mi conjunto es otro, no es el mismo que me están pidiendo. Así que siempre tengan cuidado con eso. Conjunto numérico. Nosotros por el momento vamos a trabajar o con números enteros o con números naturales. Tenemos entonces dos formas de denotar los conjuntos por extensión y por comprensión, y hay una representación gráfica que le damos un nombre especial, lo llamamos diagrama de Venn. ¿Qué es el diagrama de Venn? No es otra cosa que un óvalo o un círculo en donde a la derecha indicamos el conjunto que estamos trabajando y dentro de ese conjunto escribimos los elementos. Vamos a usar los mismos ejemplos que estuvimos trabajando hasta ahora. Escribo los elementos de mi conjunto y así queda representado de manera gráfica un conjunto con diagrama de Venn. Nosotros lo vamos a usar cuando veamos operaciones, vamos a hacer las operaciones y vamos a involucrar los conjuntos con sus representaciones gráficas. Por último, vamos a hablar de las relaciones entre elementos y conjuntos y entre conjuntos entre sí. La primera relación es la relación de pertenencia. Lo que hace es relacionarnos un elemento con un conjunto. Utilizamos dos símbolos, el símbolo de pertenencia o el símbolo de no pertenencia. ¿Qué significa la relación de pertenencia? Me indica a mí si un elemento está o no en un conjunto. Por ejemplo, si usamos el conjunto A, yo puedo decir, por ejemplo, que el elemento 3 pertenece al conjunto A y el elemento menos 1 no pertenece al conjunto A. La relación de pertenencia, entonces, nos indica si un elemento está o no dentro de un conjunto. Hay otra relación que se llama relación de inclusión. La relación de inclusión nos va a relacionar a nosotros dos conjuntos entre sí. ¿Para qué sirve? Para decir si un conjunto es o no subconjunto de otro conjunto. Por ejemplo, si trabajamos con el conjunto de los sextos años, yo sé que sexto año es un subconjunto de la escuela 7721. Y sé que sexto primero es un subconjunto del conjunto de sexto año, y sé que sexto tercero es un subconjunto del conjunto
de sexto año. Inclusión, entonces, usamos dos símbolos, que es incluido o no incluido. ¿Y para qué nos sirve? O sea, lo utilizamos para saber si un conjunto es subconjunto o no de otro. Por ejemplo, podemos decir que los naturales son un subconjunto de los enteros. Y la última relación que vamos a utilizar es la relación de igualdad. ¿Cuándo usamos la relación de igualdad? También la aplicamos entre conjuntos, es igual o no igual, usamos, y es para determinar si un conjunto es exactamente igual a otro. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Cuando tengan exactamente los mismos elementos. Si no tienen los mismos elementos, no podemos hablar de igualdad de conjuntos. Nos queda para ver en las próximas clases las operaciones con conjuntos.